Estas imágenes corresponden al 5 de junio del 2009. Indígenas de la etnia Aguajún o Aguaruna se enfrentan con la policía en la localidad de Bagua, al norte del Perú. Bloqueaban la carretera desde hacía 30 días. La policía decidió hacer uso de la fuerza. El motivo de la protesta, una serie de normas legislativas que desde su perspectiva ponían en serio riesgo su tenencia ancestral de la tierra a favor de la gran industria extractiva. El Estado minimiza a los manifestantes. El resultado, 34 muertos, 24 de ellos son policías. La etnia Aguajún proviene de los temidos jíbaros, grandes guerreros, reducidores de cabezas. Nunca han permitido la vulneración de su bosque y de su forma de vida desde tiempos anteriores a la existencia del Estado peruano. Nunca fueron dominados, ni siquiera por el imperio inca que dominó todo el territorio desde Ecuador hasta la Argentina. Pero detrás de todo esto hay una gran verdad y una gran paradoja. El abandono del Estado peruano de estas comunidades indígenas es casi absoluto. Los índices de pobreza y desnutrición en esta zona se disparan. Niños y niñas rara vez terminan el colegio. Sin embargo, su condición de nación indígena con identidad propia y el abandono de los sucesivos gobiernos no los ha alejado ni un ápice del terco orgullo de ser peruanos. Lima, la capital peruana, se encuentra al pie del mar. Al norte, a 20 horas por tierra, está la región Amazonas, fronteriza con Ecuador. Dos ríos importantes atraviesan su selva, el Cenepa y el Santiago. Ambos ríos desembocan en el río Marañón, afluente principal del gran río Amazonas. En torno al Cenepa y Santiago se asienta un número importante de comunidades indígenas. El equipo de Video Journalist Movement Perú decidió viajar a la zona e ingresó al peligroso territorio Aguajún. Lo que usted verá a continuación permitirá comprender las causas de la inmensa violencia desatada en Bagua en ese enfrentamiento entre los Aguajún y la policía que dejó a 34 personas muertas. Un enfrentamiento que trascendió la defensa del territorio y del bosque y que se aproximó a la evidencia del maltrato y del desprecio que por años el Estado centralista ha traducido en un abandono terrible e inaceptable hacia las comunidades nativas. Nosotros vemos porque está usurpando nuestra ley por no hacer consultar a su indígena. Todos mis gentes están con lloramiento porque murieron a mis paisanos. No creemos al presidente. Prácticamente nos quiere vender en por otro país. No va a ser dictador. Nosotros no somos un animal. Nosotros somos personas, somos indígenas. Nos consideran como perros. Estado no nos apoya nada. Presidente no nos dice, ellos son peruanos. Nosotros dicen perros hortelanos y Aguajún tiene cola. ¿Acaso me ves que tengo cola? Muy tristes porque nuestro gobierno completamente nos ha abandonado. Nosotros de propia fuerza estamos funcionando en nuestra escuela y propio tablita hemos tenido asientos del niño y hemos solicitado pizarra, recién tenemos pizarra. Hay una aula nada más, ahí entraba de primer grado hasta sexto. Solamente el ministerio nos da textos escolares también que no está la realidad acorde de los niños. Los textos que han sacado en Aguajún prácticamente lo transcriben de lo que sacan del ministerio. No tiene casi concordancia para mí. Yo he observado varios textos. Falta de libros, a veces no es suficiente para eso. Que el Estado se preocupe no solamente en traer las transnacionales, las empresas transnacionales, sino partir primero lo que es la base de la educación, la salud. En temas de salud también estamos en problemas. A veces casos de emergencia, enfermedades graves, ¿no? Tenemos que caminar 3 horas. Aquí están desnutridos. Quiero que nos haga solución cada mensual para que haya parasitamiento también. No tenemos agua potable también. Sacamos agua de las quebradas. Eso esa agua no es bueno, ¿no? A veces el mismo agua nos da enfermedad. Cuando nos pica una víbora,
gracias a la vegetación. Lo cortamos desde una palmera que se llama cúpate. Eso lo raspamos, lo tomamos. Eso nos calma, eso nos ayuda a trasladarnos a la provincia. Estamos mancados prácticamente. No tenemos ni posta médica. Sin embargo, hay proyectos y hasta la fecha sigue habiendo proyectos para contrarrestar lo que es la desnutrición. No es porque se puede decir que el Estado no apoya, sino que apoya. Hay proyectos, sino que las que ejecutan no lo realizan. Hay paludismo, picaduras de culebras y bastante diarrea. Más diarrea y tifoidea que se dice, ¿no? Los aguajún han participado como soldados del ejército peruano en la primera línea de combate en los conflictos armados que históricamente el Perú ha sostenido con Ecuador, el más reciente en 1996. Su identidad forjada en el bosque adquiere otra mirada cuando el Estado peruano marca sus fronteras terrestres en el siglo XIX, dividiendo en dos a los indígenas aguajún. El modelo de desarrollo que le plantean los gobiernos desde Lima no calza con su comprensión del mundo. Son vistos como ciudadanos de segunda clase, como los responsables del atraso. El pueblo aguajún, no tiene miedo de lo que es, como siempre nos han dicho que tiene miedo del desarrollo, ellos se cierran en su mundo. No es eso. O sea, quiero puntualizar ese tema. No es que yo no quiero desarrollar. El pueblo aguajún, Huampis, quiere decir, ¿a qué llamas tú desarrollo? ¿En qué cultura me ubico para decir cuál es el desarrollo? Pero allí, abandonados a su suerte, repiten con terquedad. Soy 100% peruano.